conceptos básicos de la hemostasia, cómo debemos comprenderla, cómo debemos evaluar la hemostasia. Y es algo sencillo, pero necesita también que tengamos los ojos bien abiertos para captar básicamente un paciente que tiene dificultades o para hacer, más bien, facilidad para sangrar o facilidad para hacer un trombo, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que detectar, ya sea en un contexto de una precirugía o incluso en un contexto intrahospitalario. Si hay pacientes, por ejemplo, que tienen múltiples riesgos de trombosis y lo estoy internando, entonces obviamente tengo que medir esos riesgos y anticoagularlo, por ejemplo, ¿no? De manera profiláctica, para evitar que tenga un trombo en un periodo que se está tratando por otra cosa. Y también lo contrario, ¿no es cierto? Si tiene riesgos de sangrado y debe someterse a un reto quirúrgico, debo estar atento para ver qué va a necesitar ese paciente para poder sobrellevar esto. O bien diagnosticar definitivamente por qué sangra o por qué ha tenido un trombo. Para eso sirve comprender la hemostasia. Ayer habíamos dicho que básicamente la hemostasia, es decir, los mecanismos que llevan a formar un trombo debido a un sangrado son básicamente la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. En la hemostasia primaria hemos hablado de las plaquetas y el rol del endotelio y el subendotelio. El endotelio como un agente antitrombos y el subendotelio como un agente protrombótico. Y las plaquetas como las primeras que acuden al lugar de la injuria para producir una agregación plaquetaria también el rol de la vasoconstricción, ¿verdad? Y en la hemostasia secundaria participaban todas las proteínas de la coagulación ordenadas, por decirlo entre comillas, en dos cascadas, una vía intrínseca y una vía extrínseca, ¿no es cierto? ¿Para qué nos sirve todo esto? Para poder evaluar las hemostasias. La hemostasia primaria se evalúa con un hemograma y un tiempo de sangre y una buena anamnesis. Y la hemostasia secundaria se evalúa básicamente con 3 laboratorios. El tiempo de protrombina, que evalúa la vía extrínseca, cuyo factor principal es el factor 7, la vía intrínseca, que es valorada por el APTT, y todo lleva a activar el factor 10 y el fibrinógeno en fibrina. Entonces, puedo pedir un nivel de fibrinógeno para darme cuenta si tiene buena capacidad de hacer un trombo. Básicamente, esa es la evaluación de la hemostasia primaria y secundaria. Pero, ¿cuál es el problema? Aquí tenemos, miren. Vía extrínseca, el TP, vía intrínseca, el APTT, y el fibrinógeno finalmente se convierte en fibrina, ¿verdad? Los principales factores de coagulación en la vía extrínseca, el factor 7, factor vitamina K dependiente, y en la vía intrínseca, el 8 y el 9, muy importante el 10 para que se convierta en 10 activado, y finalmente su producto que es la fibrina, ¿verdad? ¿Dónde está? Esto era para una charla para los cirujanos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, chicos, es que en la vida real de todos los días del hospital, estos laboratorios para evaluar hemostasia nos sirven solamente en un contexto de un paciente ambulatorio estable. Basta que tenga algún dato de inestabilidad, que esté sangrando activamente, que esté con una una enfermedad muy inflamatoria, cualquier factor que me lleve a un agudo, estos valores, sobre todo el TEP y el APT, no son valorables, porque el TP y el APTT son laboratorios que que son operador dependiente, requieren de un buen reactivo, requieren de una buena técnica, que son muy complejos de hacer. Ya en situación estable, medirnos todos hoy día porque estamos todos bien y queremos saber de curiosos cómo coagulamos, cómo hacemos la hemostasia secundaria, está bien. Pero si nosotros estuviéramos sangrando, estuviéramos con COVID, estuviéramos con inflamación, probablemente el TP y el APTT no reflejaría lo que realmente pasa en vivo, ¿ya? Vitro y in vivo. Entonces, ¿dónde nos damos cuenta de estos problemas terribles que tenemos para evaluar la hemostasia? En un contexto agudo. Y el contexto agudo más típico, chicos, es el contexto quirúrgico, ¿no es cierto? Cuando hemos evaluado día antes o semana antes al paciente y el paciente tenía buena hemostasia primaria, hemograma perfecto, tiempo de sangre perfecto, TPA, PTT, fibrinógeno perfecto, y lo hemos mandado a quirófano, ¿no? Resulta que en quirófano tenía un tumor retroperitoneal o un tumor mediastínico gigante, y apenas han hecho un corte ahí, el paciente ha comenzado a sangrar. ¿Me entienden? Sangraba y sangraba y sangraba y sangraba. Primero tenemos que cohibir el sangrado, ya sea quirúrgicamente y ayudándonos con todos los elementos para provocar la hemostasia.
Y por otro lado, también tenemos que determinar qué es lo que nos está faltando, o sea, qué elemento de la coagulación, plaquetas, factores de coagulación, fibrinógeno, qué nos está faltando para poder cohibir ese sangrado, ¿me entienden? No solamente una cirugía programada, puede ser, por ejemplo, una madre, una mujer después de tener un hijo con un útero que no contrae, por ejemplo, pero una situación de sangrado intenso, ¿ya? Esa es la situación que nos enfrenta normalmente a todos porque nadie sabe cómo resolver, el paciente se está desangrando, el cirujano ya no quiere, es decir, el cirujano no acepta que está sangrando y que hay que poner un punto, puede ser. El anestesiólogo no sabe qué hacer porque tienen que mantener al paciente estable. Acuérdense que en un contexto quirúrgico, el anestesiólogo es el que mantiene la hemostasia, mantiene la analgesia, la anestesia, todo, ¿verdad? El terapista no lo va a recibir. A un paciente de ese tipo de quirófano no lo van a recibir, tiene que estar estable. El hemoterapista no tiene más elementos y el hematólogo tiene que negociar para ver qué es lo que está pasando y definir qué es lo que a ese paciente le hace falta. Bueno, lamentablemente en ese contexto, chicos, PT y APTT no sirve para nada, ¿ya? Ese quiero que sea un concepto que les quede. Esta partecita que les estoy dando no está en el libro, ¿ya? En el libro está fisiopatología de la coagulación y esta partecita es como que una cosa que estamos viéndola solamente acá, ¿ya? Pero obviamente entra el examen también. ¿Quiénes saben más de shock hemorrágico? Todos los que trabajan en la milicia, ¿no? Lo vamos a volver a llevar esto cuando llevemos transfusión masiva. Pero la milicia ha avanzado mucho en el estudio del shock hemorrágico y cómo se debe afrontar y qué se debe hacer, ¿no es cierto? Tenemos múltiples elementos para cubrir un shock hemorrágico, es decir, en un contexto, por ejemplo, de quirófano, cuando un paciente está desangrándose, ¿qué es lo que le hace falta? Bueno, repasemos un poco las hemostasias. Por ejemplo, hay una hormona que se llama desmopresina, es una hormona antidiurética, pero tiene la facultad de liberar factor de von Willebrand. ¿Ya? Entonces, si yo presiento o sé o he determinado que lo que está mal es la hemostasia primaria, la desmopresina me puede ayudar porque me ayuda, libera von Willebrand y llama más plaquetas para iniciar el trombo, ¿no es cierto? El acúmulo de plaquetas. Es un arma que nos sirve para empezar una hemostasia primaria. La transfusión de plaquetas también, ¿verdad? Plaquetas de otra persona nuevas, sanas, abundantes, también sirven, ¿no? Luego tenemos los antifibrinolíticos. Ha hecho el coágulo y no quiero que se deshaga ese coágulo. Normalmente va a venir el sistema fibrinolítico y va a lavar, hemos dicho, ¿no ve? Eso es fisiológico. Pero cuando yo no quiero que ese coágulo se deshaga porque me está tapando un agujero que me está sirviendo para que no sangre, entonces puedo usar antifibrinolíticos, ¿no es cierto? Evitar la fibrinólisis, como la proteinina, el ácido tranexámico. Se usa mucho en cirugía cardíaca, por ejemplo, ¿no? Para ayudar en la última fase de la coagulación. Tenemos todos los hemocomponentes que necesitamos, ¿no es cierto? Desde glóbulos rojos, pero los glóbulos rojos no es que ayudan a la hemostasia. Los glóbulos rojos sirven para mejorar o para tratar la anemia que está provocando este sangrado, pero no sirve para mejorar la hemostasia. Al contrario, si paso solamente glóbulos rojos, lo único que voy a hacer es diluir los pocos factores de coagulación que tengo. Entonces, atacar a la coagulación, es decir, evitar que siga sangrando, lo voy a lograr con el plasma fresco congelado, con los crioprecipitados y con los concentrados plaquetarios. El plasma fresco congelado tiene todas las proteínas de la coagulación, todos los factores de coagulación, ¿ya? Los crioprecipitados tienen sobre todo factores concentrados, sobre todo el fibrinógeno, y ayuda mucho cuando no puedo pasar mucho volumen. En poco volumen paso una buena cantidad de factores de coagulación. Y las plaquetas, como su nombre lo dice, tienen plaquetas, ¿verdad? Estos son hemocomponentes, se fabrican en un banco de sangre. En un contexto más especializado, en un hemocentro donde hay procesamiento de plasma, producen los hemoderivados. Uno de estos hemoderivados, por ejemplo, es el factor 7 recombinante, ¿no es cierto? Factor 7. El recombinante quiere decir que está fabricado por una tecnología recombinante. Hacen a una bacteria o a un virus producir el factor 7. Pero lo puedo producir también de plasma de gente, ¿no? La cosa es que es factor 7 concentrado. Acuérdense que el factor 7 mejora mucho la vía extrínseca
y nos ayuda a producir el coágulo, ¿verdad? Es un factor muy potente, hemos dicho, vitamina K dependiente. De hecho, cuando se descubrió, se pensó que era la panacea. Sangraba un paciente en quirófano, no estaba ni terminando de sangrar, boom, le ponían factor 7, Novoseven, y se coagulaba por completo el paciente. Entonces pasaba de la alteración de hemorragia a la alteración de trombosis. Por eso es que ahora, hoy por hoy, su uso es muy estudiado, muy restringido, pero es un arma mortal cuando tenemos un paciente en shock hemorrágico, ¿no es cierto? También tenemos el famoso factor protrombínico. ¿Se acuerdan que había un complejo protrombínico que era fuerte y potente, que se activaba? Bueno, lo tenemos liofilizado, lo podemos tener como un medicamento por un hemoderivado para utilizarlo en situaciones de urgencia. En Bolivia ya lo tenemos, ¿no? Es escasea, pero tenemos todos los hemocomponentes, tenemos también algo de Novoseven y tenemos factor protrombínico. Y están los factores individualizados, factor 8 y factor 9, que sobre todo nos pueden servir en un contexto de hemofilia, ¿verdad? Entonces, tenemos con qué podemos atacar, digamos, a ese sangrado. Otra vez les recuerdo que la concepción, el modelo actual de concepción de activación de la coagulación tiene 3 fases: inicio, amplificación y propagación. Y tiene como estrellas al factor tisular y a las plaquetas, le da mucha importancia. Y dice, no es que sucede todo en cascadas, sino que todo sucede más o menos al unísono, ¿no es cierto? Y se potencia, se potencia, se potencia, ¿verdad? ¿Cómo se han dado cuenta de esto? Bueno, obvio que se han dado cuenta viendo que en una situación de urgencia el TP y el APTT no nos va a demostrar nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Primero dice, no reproduce la coagulación en vivo. Claro, reproduce la coagulación in vitro, ¿no es cierto? Tratamos de simular una situación in vivo. Quiere decir, le pongo calcio, fosfolípidos y trato de simular en un tubo lo que pasaría en el cuerpo, en un cuerpo estable. Pero en una situación de sangrado no reproduce lo que está pasando en el cuerpo. Porque sin células y sin plaquetas no se puede realizar in vitro, ¿no es cierto? No se puede simular adecuadamente, ¿no? Solo mide la velocidad de generación del primer 5% de la trombina, claro, o sea, solo mide el inicio de la coagulación. Entonces, realmente no me va a ayudar demasiado. Además, el paciente se está desangrando en quirófano, yo pido un TP-APTT, eso va a demorar mínimamente unos 15, 20 minutos en el mejor de los casos. Cuando llegue el resultado, ya no va a significar nada en la gravedad del paciente, ¿verdad? Entonces, hay falsos valores elevados de fibrinógeno por hemodilución. ¿Qué más? La demora en los resultados, es decir, factores de coagulación, le paso plasma, vuelvo a hacer el TP-APTT y no me va a reflejar lo que está pasando, ¿no es cierto? Ahí medio inestable está esto, pero bueno, espero que me estén escuchando. Entonces, de esa manera se ha ido estudiando y viendo con qué estudios que no sean los clásicos TP-APTT fibrinógeno puedo diagnosticar o puedo ayudar a un paciente en una situación de sangrado activo, ¿ya? Y este estudio se llama, o este examen se llama tromboelastografía. La tromboelastografía es un estudio que se lo puede hacer de manera inmediata, requiere poco tiempo, una muestra de sangre simple, es un aparato pequeño que puede estar en un quirófano, en una terapia intensiva, en un laboratorio, en una unidad transfusional. Es muy práctico y de muy fácil interpretación. Y me sirve para estos contextos de sangrado activo, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona? Miren, es para una computadorita muy simple. No tenemos ni un Bolivia. Es una pena, ¿no? Pero no hay ni un tromboelastógrafo. Debería de haber en los lugares donde hay alta tasa de cirugías de alta complejidad que pueden sangrar mucho, como la cirugía cardíaca, ortopédica, trasplante hepático, ¿verdad? Entonces, es el ideal de hospital donde debe haber un tromboelastógrafo. Pero en Bolivia les cuento que no hay ni uno, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hace esto? Nosotros sacamos del paciente en crisis el tubito celeste. Acuérdense, aquí está la fotito. El tubo celeste es el tubo que tiene citrato y que se utiliza para todas las determinaciones de coagulación. Entonces sacamos un tubito celeste y ponemos a la máquina, ¿no es cierto? La máquina tiene un rotor que va dando vueltas y va detectando cómo se va formando el coágulo y lo va graficando. Y gracias a la gráfica nos va diciendo
en este momento, ¿no es cierto? En tiempo real. Eso es algo muy bueno. Entonces, va graficando una gráfica más o menos. Yo estoy reflejando la curva y la curva normal debería ser de esta forma. Una etapa de iniciación, una etapa de amplificación, una etapa de propagación y una etapa de lisis, que es la nueva concepción de la coagulación. ¿Vieron? Entonces, así debería ser la forma de esta gráfica. Obviamente tiene sus medidas, tiene sus ritmos, sus líneas, tiene toda su interpretación, sus curvas, pero vamos a ver que no es difícil de interpretar. Entonces ponemos la sangrecita en el coso, empieza a dar vueltas tubito y empieza a generar la curva. Miren, aquí está la etapa de iniciación. Cuando el coágulo comienza, el máximo y aquí empieza ya la fibrinólisis, ¿no es cierto? Aquí están sus parámetros, una curva R, K, alfa, todo esto, ¿no? Nos interesa mucho. Entonces dice, por ejemplo, que cuando hay alteraciones en la primera etapa, en la iniciación, lo que nos hace falta son factores de coagulación. O sea, si está alterada esta línea, si está deforme, por decirlo así, lo que necesitamos son factores de coagulación. Entonces no le pasaremos pues plaquetas, tampoco le pasaremos antifibrinolíticos, le pasaremos plasma, le pasaremos crioprecipitados, Novoseven, pero, ¿cómo es? Complejo protrombínico, pero factores de coagulación del 1 al 13, lo que hemos aprendido que es la hemostasia secundaria. ¿Ya? Después dice que en el inicio, cuando hay una alteración en el inicio de la curva, lo más probable que haga falta es el fibrinógeno. Entonces, si no tengo fibrinógeno liofilizado en un frasquito, busco crioprecipitados, que tiene una buena cantidad de fibrinógeno. Ya lo vamos a llevar en transfusión. En esta otra parte sigue siendo el fibrinógeno, ¿no es cierto? Dice que cuando en la máxima amplitud del coágulo, cuando está alterada esta parte, debemos pasar plaquetas. Entonces voy a buscar concentrado plaquetario o plaquetas por aféresis, que son más efectivas. Y al final de la fibrinólisis, cuando la última curva está alterada, es lo que está alterada es la fibrinólisis, y entonces ahí buscaré antifibrinolíticos, ¿no ven? Entonces, como que nos ordena de una manera rápida, casi en el mismo momento, lo que está pasando con ese paciente y me ayuda a decidir mejor qué elemento de la hemostasia le voy a dar. Es decir, qué parte de la hemostasia está más dañada. La hemostasia primaria o la hemostasia secundaria. ¿Me entienden? Entonces es un arma muy importante en el manejo de sangrados masivos, ¿verdad? Ahí tienen, por ejemplo, miren todas las posibilidades que puede haber en hemorragia, ¿no es cierto? Aquí dice disminución de la capacidad de coagulación, baja efectividad de las plaquetas, ¿no es cierto? Aquí debo darle fibrinógeno. Miren qué fácil, sobre todo para nosotros los médicos que no sabemos ni papa de laboratorio y que nos hacen algo tan facilito como esto, que a la vez es algo muy complejo y que de poder analizar en números, en reacciones, ¿no es cierto? La coagulación es bien compleja, más allá de que la hemos simplificado mucho. Todas sus reacciones enzimáticas son muy complejas, muy finas. Por eso es que cuando se altera mal, ¿no es cierto? Y hay que compensarlo. Entonces, esto es lo que yo quería para completar el tema de ayer, que no se queden con el hecho de que tenemos solamente el PTI, el APTT, el fibrinógeno y las plaquetas para poder medir la hemostasia. Sí, eso nos sirve en un contexto de un paciente estable, ¿no es cierto? En un paciente con una hemorragia masiva no me va a servir demasiado y tengo que utilizar un tromboelastógrafo. Ahora ustedes me dirán, si no hay tromboelastografía en Cochabamba, a mí me van a mandar a Punata al año de provincia, ¿qué voy a hacer? ¿No es cierto? Tiene toda la razón, no tienen armas para poder diagnosticar adecuadamente un trastorno de la coagulación hemorrágica. Pero viene del sentido común, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes reciben a una mujer que ha tenido un aborto y que no deja de sangrar, y tiene un sangrado ginecológico terrible, logran hacerle un hemograma, porque es probable que logren hacerle un hemograma. Tiene una hemoglobina de 5, 6 de hemoglobina, ¿no es cierto? Le pido los laboratorios de coagulación, PTA, PTT, es posible que estén un poco alterados, pero no van a reflejar lo que está pasando, sobre todo si ha sido algo agudo y reciente. Esos laboratorios van a estar mal mañana, cuando ya se haya muerto, no hoy día, ¿me entienden? Pero mi razonamiento, ¿qué dice? Dice
que si la paciente está sangrando, está eliminando glóbulos rojos, es cierto, pero también está eliminando factores de coagulación y plaquetas, ¿verdad? Es decir, toda su hemostasia está dañada. Entonces, si yo debo reponer algo a esa paciente, deben ser, obviamente, glóbulos rojos, sí, pero en la medida en que repongo glóbulos rojos, debo reponer también plasma fresco congelado porque tiene los factores de coagulación de la hemostasia secundaria y si puedo, concentrado plaquetario porque estoy mejorando la hemostasia primaria. Entonces debo tener en mi cabeza que la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria se está dañando por consumo, es decir, por salida de esos factores de coagulación. Entonces, debo reponer todo. Entonces, no hagan más la tontería de solamente pasar cristaloides, por ejemplo, ¿no es cierto? Que le subo la presión, sí, pero estoy diluyendo más todavía los pocos factores de coagulación que tiene. Pasaré plasma. Siempre, actualmente en casi todos los hospitales de segundo nivel hay unidad transfusional y hay plasmas congelados que debo descongelar. Eso vamos a ver en otro capítulo. Pero conociendo la fisiopatología de la coagulación y sabiendo que en esa circunstancia el TP y el APTT no me van a ayudar demasiado, me adelanto a las cosas y repongo, además de glóbulos rojos, plasma y plaquetas, si es posible. ¿Entienden? De esa manera logro darle a la paciente algo para que haga un coágulo, ¿no es cierto? ¿De dónde va a sacar todo para hacer un coágulo? Ese es el concepto, digamos, útil y básico que espero que alguna vez les sirva en alguna urgencia, ¿ya? Bien, ahora vamos a empezar un tema. Espérenme un ratito. Ahí está. ¿Se ve? Chicos, Aún No, no, doctor. doctora. No, doctor. voy a ver qué estoy haciendo. Hacia básica, vamos a ver qué trastornos, aparte del sangrado, o sea, trastornos hacia el sangrado y trastornos hacia la trombosis. Vamos a empezar por la trombosis, que eso también es pan de cada día y seguro se van a topar con una trombosis y tienen que tratarla de manera adecuada, ¿ya? Entonces, los trastornos hacia la trombosis tienen dos representantes muy importantes. Primero, puede ser venosa o puede ser arterial, ¿verdad? Dentro del representante arterial más común en trombosis o en embolia sería el infarto de miocardio, ¿verdad? El infarto de miocardio es una trombosis arterial de vasos arteriales que dañan el corazón y que puede llevar a la muerte. Y dentro de lo que es la trombosis venosa tenemos dos entidades. La trombosis venosa profunda, que suele ser de miembros inferiores, y la tromboembolia pulmonar, ¿no es cierto? Las dos trombosis venosas de grandes vasos que pueden ser también mortales, ¿ya? Lo más frecuente de todas estas entidades es la trombosis venosa profunda, ¿bien? ¿Cómo se ve? Es bien fácil diagnosticar. Miren acá, en esta foto, qué diferencia tan abismal existe entre un miembro inferior y el otro. Entonces, principal criterio diagnóstico clínico es la asimetría en los miembros inferiores, es decir, un edema asimétrico, ¿me entienden? Eso, júrenlo que es una trombosis, entonces cuando vean una asimetría, un edema asimétrico, piensen en trombosis y vayan encaminando el diagnóstico como lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, es un miembro inferior aumentado de diámetro, de hecho hay que medirlo para ver cuánto está aumentado de diámetro, enrojecido, no muy doloroso porque es venoso, no es arterial, y esta es la causa más es la patología más frecuente de trombosis, ¿ya? Venosa. Entonces, la trombosis es una de las causas más importantes de mortalidad, morbimortalidad, ¿no es cierto? Las dos causas más importantes son, ahí, ojo con esto, las dos causas más importantes son alteración de la pared del vaso y trastornos del flujo. Y como última causa están las alteraciones del sistema de coagulación, o sea, que hayan fallado los factores de coagulación, que hayan actuado de más o qué sé yo, alguna alteración de los factores en sí. Eso es lo tercero que hay que pensar. Lo primero y lo segundo son alteraciones de la pared vascular, quiere decir daño del endotelio, ¿no es cierto? ¿Cómo se daña el endotelio? Se daña pues con infecciones, se puede dañar toxinas, bacterias, virus, con malos hábitos, pacientes que tienen los vasos muy dañados por fumadores, por obesos, por diabéticos, ¿no es cierto? Entonces, esas son las principales causas juntos con los trastornos del flujo. ¿Cuál es el trastorno del flujo que va a causar trombosis venosa? La éstasis, ¿verdad? Un paciente sedentario que se ha dejado estar quieto por mucho tiempo.
Y tal vez para una trombosis arterial, más bien el remolino, ¿verdad? Una fibrilación auricular, por ejemplo. Entonces, ¿cómo va a venir este paciente que hemos visto en la foto? Este paciente va a venir, ya lo estoy viendo entrar y ya estoy viendo que tiene una pierna asimétrica y estoy pensando en trombosis venosa profunda del miembro inferior. Entonces, me va a contar este paciente, seguramente lo voy a ver obeso, lo voy a ver pasadito de peso, con un síndrome metabólico probablemente, me va a contar que es fumador probablemente, me va a contar que tiene diabetes que no se controla muy bien, todo el patrón de síndrome metabólico, y seguramente me puede llegar a decir que lo acaban de operar de un tobillo y ha quedado en reposo por mucho tiempo. Tiene todas las fichas para hacer una trombosis venosa profunda y la causa es la alteración de la pared del vaso más el trastorno de flujo, ¿verdad? Entonces, es el cuadro típico de la trombosis venosa profunda y de la tromboembolia pulmonar, porque son una consecuencia de la otra, ¿ya? ¿Cuándo voy a sospechar alteraciones del sistema de coagulación? Cuando sea un paciente que no tiene ningún factor de riesgo, es decir, es una persona joven, atlética, un niño tal vez, que me viene con una trombosis de la pierna. ¿Por qué tiene una trombosis de la pierna? Si no tiene ningún factor de riesgo. Ahí recién voy a pensar en que se puede tratar de una trombofilia, una alteración propia que lo hace a él más susceptible a las trombosis, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué es un trombo? Toda masa sólida o semisólida que se encuentra en el interior del sistema vascular, puede ser arterial o puede ser venoso, ¿ya? Hay una famosa triada de Virchow. Miren cómo perduran las cosas desde tantos años, ¿no? 1856 que vivía es un patólogo, ¿no? Yo creo que antes todos eran patólogos, porque antes me imagino que como veían cosas tan nuevas, enfermedades nuevas, todos se tentaban a abrir post-mortem, ¿no? O sea, hacían autopsias, entonces había mucho patólogo en realidad, ¿no? Lo que ahora se conoce como patología, pero así habría iniciado la medicina, ¿no? Describiendo las cosas que uno veía post-mortem. Entonces, este era un patólogo alemán, como dice su nombre, que dijo, miren cuándo ya lo dijo, y eso no ha cambiado hasta hoy, ¿no es cierto? Dice que la patogenia de los estados trombóticos se debía a una de estas tres alteraciones. Es increíble porque esto hoy por hoy es así, ¿no? Anomalías de la pared del vaso, recuerda el papel del endotelio, trastornos en el flujo sanguíneo, la éstasis que produce trombosis venosa y la turbulencia, por ejemplo, una fibrilación auricular, una aurícula grande, turbulencia y adentro, boom, un embolo arterial a la cabeza, ¿no? Y las alteraciones de los componentes sanguíneos, componentes de la sangre, ¿no es cierto? Plaquetas y sistema de coagulación. Como última opción, eso siempre es lo menos frecuente, representa menos del 5%. El 95% de las trombosis van a tener su origen en la alteración de la pared del vaso, en trastornos del flujo, ¿no es cierto? Bien. Dice que existen mecanismos un poquito diferentes de la lesión arterial y la lesión venosa, ¿no es cierto? Vamos a ser un poco prácticos en esto. Por ejemplo, dice que las causas de la lesión arterial pueden ser ateromatosis, la más frecuente, traumatismos, hipertensión, conectivopatías, tabaco, anticonceptivos, y de la venosa sobre todo inmovilidad, operatorios, obesidad, varices, neoplasias, ¿no? Los cánceres son protrombóticos. Acuérdense, todos los pacientes con cáncer pueden hacer un trombo en cualquier momento. Entonces hay que muchas veces darles profilaxis, ¿ya? Pero, ¿cuál es la diferencia más importante clínica entre una trombosis arterial y una trombosis venosa? Bueno, existe una diferencia clínica gigantesca, gigantesca, que a ustedes no se les puede pasar desapercibido en ningún contexto, ¿no es cierto? Si ustedes están, por ejemplo, haciendo el año de provincia o haciendo la provincia, qué sé yo, en un lugar alejado, y tienen que remitir al paciente porque no pueden tratar nada ahí, entonces tienen que ver cómo lo van a remitir. Si viene un paciente como el que estaba en la foto, ¿no es cierto? Con un edema unilateral, que dice, doctora, mi pierna se ha puesto así desde hace unos días. Me ha empezado a molestar, está pesada, está roja. Ustedes la ven edematizada. Ustedes la ven edematizada. ¿Ya está? Sí. Y ustedes la ven edematizada. Esperemos un ratito, chicos. Pero no tiene una cosa que es muy importante para hacer la diferencia. No tiene dolor, ¿no es cierto? No tiene un dolor intenso. Entonces, uno piensa en una trombosis venosa, un paciente con una asimetría del miembro, con un miembro edematoso, rojo,
un poco adolorido, pero no está chillando de dolor. Esa es la diferencia con la trombosis arterial, chicos. La trombosis arterial es un cuadro que causa isquemia, ¿no es cierto? Está tapando un vaso que lleva sangre arterial, le lleva oxígeno. Entonces, eso va a provocar dolor intenso, ya sea en el miembro inferior o donde sea que suceda. Acuérdense del infarto. El infarto duele, ¿verdad? Tiene un dolor en el pecho que se viene al cuello. Entonces, la característica de la trombosis arterial es el dolor. Es lo que a ustedes les va a hacer diferenciar entre una trombosis arterial y venosa. El dolor. Obviamente, esa pierna se va a ver muy diferente. En una trombosis arterial vamos a tener falta de pulsos, vamos a tener un miembro inferior frío, morado, ¿no es cierto?, cianótico, incluso puede llegar necrótico, ¿no es cierto?, porque no tiene oxígeno. Entonces, esa es la diferencia clave. Si ustedes están en un lugar donde tienen que referir al paciente, entonces, si ustedes diagnostican una trombosis venosa, calma, porque lo pueden empezar a anticoagular, al día siguiente harán una ecografía Doppler para ver dónde se ha trombosado, en qué vaso venoso, y podrían continuar un poco de manera más tranquila. Pero si ustedes han diagnosticado clínicamente, en base al dolor, a la falta de pulsos y a la cianosis, una trombosis arterial, a ese paciente lo tienen que derivar ya, de inmediato. Esa es una urgencia, porque si no hacen eso, al día siguiente van a tener un paciente choqueado y van a tener un paciente sin un pie, porque va a perder el pie, porque lo van a tener que amputar. ¿Me entienden? Entonces, cuando deriven ese tipo de pacientes, dependiendo qué sea, si es un infarto, tienen que derivar a lugares donde tengan posibilidades de destapar el vaso, destapar la arteria. El tratamiento estándar para la trombosis arterial en un tiempo fueron trombolíticos, ¿verdad? Fueron drogas, ¿no es cierto? Streptokinasa. Todavía sigue siendo un poco para vasos cerebrales, ¿no es cierto? Pero son muy delicados de tratar. Pero el tratamiento estándar, hoy por hoy, el gol estándar es el cateterismo para abrir esa arteria con un balón, ¿no es cierto? Y poner un stent, por ejemplo, si se trata de un problema cardíaco, o si es un vaso periférico, lo mismo. Entran con un cateterismo y abren la arteria. Entonces, deben referir pues a un hospital que tenga estas posibilidades, ¿no es cierto? No lo van a referir, están en el Chimoré y lo van a referir a la clínica de la zona sur o de una que no tengan, no pueden hacer eso. Ustedes tienen que darse cuenta que eso necesita de un procedimiento de alta complejidad, intervencionismo cardíaco o cardiología intervencionista, y deben mandar a un lugar que tenga la posibilidad de hacer una plastilla, ¿no es cierto? Entrar con un catéter y abrir ese vaso. Para eso tienen que haberlo diagnosticado, y acuérdense que el signo clínico más evidente que diferencia entre una vena tapada y una arteria tapada es el dolor intenso, ¿ya? Más allá de todo esto que estamos viendo, que dice que el trombo arterial es trombo blanco porque es más de plaquetas, el trombo venoso es un trombo rojo, que se puede desprender y causar una embolia, ¿no es cierto?, en otro lado, cierto, pero clínicamente lo que van a ver es en la trombosis arterial dolor intenso con necrosis, ¿ya? Los lugares más frecuentes de la arteria son la coronaria, la carótida y la aorta, y de las venosas, venas profundas de extremidades inferiores, y cuando se desprende el coágulo de un trombo venoso de la pierna, va a causar tromboembolia pulmonar, ¿verdad? Entonces siempre están casados la trombosis venosa profunda en miembros inferiores con la tromboembolia pulmonar cuando no se ha tratado a tiempo. Bien, ¿qué más? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Nosotros ya hemos detectado si es arterial o venoso. Si es arterial, debe ir a, ¿cómo se va a diagnosticar? Con enzimas cardíacas, si es que es un infarto cardíaco. Bueno, tenemos métodos de poder diagnosticar clínicamente y laboratorialmente una isquemia arterial. Pero la clínica es mandatoria en la isquemia arterial. Tiene dolor y necrosis y falta de pulsos, y punto. Eso ya está diagnosticado. Ahora hay que tratar y buscar dónde está tapado, ¿verdad? Eso no lo van a hacer ustedes porque eso se hace con equipamiento especial. Pero sí, en la trombosis venosa ustedes van a poder tener un rol más importante. Porque ¿qué se hace en la trombosis venosa? Una vez que uno ha sospechado por la simetría de los miembros inferiores, en el caso de que sea una trombosis venosa profunda, o por la disnea, falta de aire importante, tos con esputo sanguinolento, en caso de que sea una tromboembolia pulmonar, antecedente de una trombosis venosa profunda. Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar?
en los vasos periféricos debo pedir una ecografía Doppler venosa, ¿no es cierto? Ese es el estudio que me va a marcar si existe un trombo en una vena o no. En laboratorio puedo pedir laboratorios que me demuestren la presencia de que hubo un coágulo, que son los dedímeros, o sea, hemos hablado, productos de degradación de la fibrina, que cuando están elevados, más toda la clínica, me da más certeza de que se trata de una trombosis venosa profunda. Entonces, cuando ya tenga esos estudios, debería comenzar la anticoagulación. El tratamiento de una trombosis venosa es con anticoagulación. Hoy por hoy tenemos muchos anticoagulantes. El tratamiento inicial debe ser con enoxaparina, a dosis de tratamiento, que es 1 miligramo kilo cada 12, y después asociar ya sea warfarina o ya sea nuevos anticoagulantes orales como el rivaroxaban, por ejemplo, ¿no es cierto? La anticoagulación de estos pacientes debe ser por 6 meses a 1 año, hasta demostrar que el trombo ya se fue, se reorganizó y abrió las paredes, y el cuerpo hizo nuevos vasos también para salvar ese lugar. Los anticoagulantes no lisan el trombo, no es que le voy a dar warfarina y el trombo se va a lisar. No son fibrinolíticos, son anticoagulantes. Lo único que hacen los anticoagulantes es evitar la formación de otro trombo y dañar más al paciente, ¿no es cierto? El trombo que sucedió ya sucedió. Con el tiempo se va a reorganizar. Lo que hacen los anticoagulantes es mantener la sangre sin posibilidad de formar un coágulo, ¿verdad? Entonces, protegen al paciente de una trombosis peor o mortal, ¿no? Por eso se debe anticoagular 6 meses a 1 año con vigilancia por imagen del lugar que se ha trombosado, ¿ya? Bien. Entonces, hemos dicho que las razones por las que se trombosan los vasos arteriales o venosos más frecuentes de la tríada de Virchow son las alteraciones del vaso, lesión del endotelio y las alteraciones del flujo, ¿verdad? Eso por mucho es la causa de la 95% de los trombos. Pero también hay un pequeño porcentaje de pacientes que no tiene factores de riesgo y que tiene una predisposición propia, puede ser familiar, heredada, a hacer trombos más que otras personas. Y se manifiesta en algún momento de su vida, dependiendo la gravedad de su herencia, ¿no es cierto? Estas cosas se llaman trombofilias, ¿ya? Son las famosas trombofilias. Entonces todos dicen, ay, no tendrá una trombofilia. ¿Qué quiere decir con eso? Que lo que está dañado de la tríada de Virchow es la alteración de los factores de coagulación de nacimiento, ¿no es cierto? Puede adquirirse también con algunas infecciones, con algunas enfermedades, como lupus, etcétera, se puede adquirir. Pero son muy infrecuentes. Es lo último en lo que tienen que pensar. Lo primero que tienen que descartar es que no sea obeso, fumatérico, sedentario, todas esas cosas, ¿no? Lesión del vaso y alteración del flujo. Es lo más importante, que no haya estado echado, sedentario, operado, un avión de 12 horas, esas cosas. ¿Y cuáles son estas trombofilias para que ustedes tengan en la cabeza como conocimiento básico? Dice que la trombosis por alteración del sistema de coagulación puede darse en diferentes niveles. Por ejemplo, en el déficit de anticoagulantes naturales, como la antitrombina 3, sistema de la proteína C y S, inhibidor de la vía del factor tisular. Todos estos son anticoagulantes naturales. Todos tenemos. Y hay gente que nace con menos, ¿verdad? Y puede desarrollar trombos atípicos o te puede tener trombosis a repetición o de una manera muy sorpresiva, siendo joven y sin factores de riesgo. Otro es la resistencia a la proteína C o factor 5 Leydig, también es bastante conocido. De todos creo que es uno de los más frecuentes, suele causar sobre todo trombosis cerebrales. ¿No? Déficit del sistema fibrinolítico, mutaciones del gen de la protrombina, ¿no es cierto? Todo esto actúan de manera anormal y producen trombos, ¿no es cierto? Hiperhomocistinemia y síndrome antifosfolípido, ¿ya? No vamos a repasar todos, pero tienen que saber ustedes que esto se puede demostrar con laboratorios, ¿no es cierto? Se usa biología molecular, se usan cierto tipo de laboratorios de coagulación especializado para detectar estas alteraciones en los pacientes, ¿ya? El trombo ya está hecho, es decir, el paciente ya ha venido con trombosis. El tratamiento es el mismo para cualquier origen. El trombo está ahí y hay que tratarlo con anticoagulantes. Y después, warfarina o rivaroxaban, mantenerlo durante 1 año. Si no estoy logrando detectar la razón,
O sea, si no he detectado por qué ha hecho ese trombo, pienso en trombofilias y recién pienso en descartar estas trombofilias a través de laboratorios. Pero no espero hacer los laboratorios para tratar. Toda trombosis se trata y durante el tiempo que viene después del tratamiento, en los primeros meses, se intenta definir por qué tuvo el trombo. Por ejemplo, si tuvo un trombo en el contexto de un cáncer, bueno, ya está, fue el cáncer lo que causó el trombo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo le voy a suspender la anticoagulación? Cuando el cáncer se haya resuelto, porque si el cáncer sigue ahí y yo le quito la anticoagulación, va a volver a ser un trombo, ¿me entienden? Entonces, por ejemplo, si ha hecho un trombo en el contexto de obesidad, hipertensión y diabetes, entonces tengo que quitarle la hipertensión, tengo que controlar la diabetes, tengo que controlar sus factores de riesgo metabólicos para poderle quitar la anticoagulación. 6 meses a un año para controlar todo y le quito. En cambio, si no he identificado ni un solo factor de riesgo, es un chico joven que no sé por qué ha trombosado, ¿cómo le voy a quitar la anticoagulación? Si no sé qué es lo que ha llevado al trombo. Por eso hay que hacer estos estudios y definir que sea una trombofilia. Y normalmente cuando se trata de una trombofilia, se anticoagula de por vida, chicos, ¿no? Por eso es que tengo que saber qué ha causado el trombo, porque decidir una anticoagulación de por vida es una decisión muy terrible en un paciente, ¿no? Más si es joven. Entonces, bueno, ustedes no voy a repasar todas las alteraciones congénitas que pueden causar trombofilias, pero tienen que saber que se presentan las más graves muy temprano en la vida. Incluso se puede presentar en el nacimiento, ¿no es cierto? Miren cómo pueden hacer microtrombosis y morirse, ¿no? Son gente que es incompatible con la vida, hace trombos de todo y de nada. Entonces, si es un trastorno homocigoto, heredado de manera homocigota, se va a morir, no es compatible con la vida. Y así muchas de estas, ¿verdad? Vamos a repasar solamente una, que es ¿dónde está? El anticoagulante lúpico, ¿no? Esta es una trombofilia también. Es una de las pocas que puedo diagnosticar aquí en Cochabamba, en Bolivia. Lamentablemente los estudios de trombofilia son tan especializados que no hay un lugar donde yo pueda realizar esos estudios hoy por hoy. Acá se está haciendo un centro de estudio de enfermedades de la hemostasia en La Paz, que ojalá funcione, porque ni siquiera puedo mandar la muestra. Acuérdense que las muestras de coagulación deben ser frescas, ¿no es cierto? Los factores de coagulación deben estar activos. Entonces el paciente tiene que ir hasta ese lugar. Lo que hacemos normalmente cuando sospechamos altamente una trombofilia es empezar la anticoagulación, ponerlo, estabilizarlo, lograr que el coágulo esté mejor, que no vuelva a ser otro coágulo, y en un momento de una manera ordenada se va a otro país y se estudia, habitualmente la Argentina, ¿verdad? Entonces, pero sí, el laboratorio que sí tenemos para descartar un tipo de trombofilia es el anticoagulante lúpico. Entonces, vamos a ver un poco qué es esto. Yo sé que ya lo han debido llevar en reumatología. Ah, no, todavía no llevo reumato, ¿no? Pero este anticoagulante lúpico es una variedad de anticuerpo antifosfolipídico, ¿ya? Generalmente es IgG. Reacciona contra la cardiolipina, la fosfatidilcerina y otros fosfolípidos. Acuérdense el papel importante de los fosfolípidos en la coagulación, calcio y fosfolípidos, ¿verdad? Dificultan la coagulación porque los fosfolípidos son el soporte donde se realizan todas las reacciones de coagulación. Por este motivo se alarga el APTT, ya que para la realización de estas pruebas es fundamental la acción de los fosfolípidos. Entonces, si yo estoy sospechando como trombofilia un anticoagulante lúpico, pido APTT, va a estar prolongado. ¿Ya? ¿Qué más voy a pedir? Se llamó así, dice, porque los primeros anticuerpos se descubrieron en pacientes con lupus, pero no es que solo da el lupus, se llama así esta alteración de trombofilia, pero no es porque dé solo el lupus, es porque se conoció de estos en pacientes lúpicos, ¿ya? También se han descrito asociados a otras enfermedades, HIV, fármacos, fenotiacidas, o sea, todo puede ocasionar un anticoagulante lúpico. Cualquier reacción de inflamación, una enfermedad inmunológica, una infección severa, ¿no? Puede ocasionar un anticoagulante lúpico y una trombofilia adquirida. Es una trombofilia adquirida, no es de nacimiento, ¿verdad? Es adquirida. Estos anticuerpos no solamente intervienen con la hemostasia, sino también con muchas otras funciones orgánicas. Son un desastre, les digo, ¿no? Paradójicamente, la clínica no es la hemorragia, es la trombosis, ¿no es cierto? Una de las razones es porque inhibe la acción del sistema S y C, que son anticoagulantes naturales, que necesitan fosfolípidos para que la plaqueta actúe. Entonces, es una trombofilia adquirida que provoca trombos, ¿no es cierto?
Entonces, ese es el anticoagulante lúpico. Cuando la demostración biológica de un anticuerpo antifosfolipídico se asocia a una trombosis, entonces se llama síndrome antifosfolipídico. Entonces, cuando tengo un anticoagulante lúpico comprobado por laboratorio, lo pido. Anticoagulante lúpico, lo desarrolla en el laboratorio, es complicado igual. Y el paciente ha hecho trombosis, entonces se llama síndrome antifosfolipídico, ¿no? Y le pongo una carátula y lo anticoagulo de por vida, ¿no? Las recurrencias trombóticas deben prevenirse con anticoagulantes orales, ¿verdad? Los casos sin trombosis tal vez no deben tratarse, pero apenas haya trombosis ya debe anticoagularse generalmente de por vida. Y se debe tratar la enfermedad de base. Si el anticoagulante lúpico ha sido en el contexto de un lupus, hay que tratarse el lupus. Si ha sido en contexto de un HIV, hay que tratar el HIV. Si ha sido en contexto de un COVID, hay que tratar el COVID, ¿me entienden? Entonces, estas enfermedades pueden desencadenar anticuerpos adquiridos que pueden ser trombofilias, ¿no es cierto? O ocasionar trombos. Bien. Bueno, espero que me hayan podido comprender porque es medio complejo, pero las cosas que yo redundo tanto, que son sencillas, que es cómo diagnosticar un trombo venoso, cómo tratarlo, eso es lo que tienen que llevarse para la vida. Después ustedes tienen que leer para probar, ¿verdad? Porque ¿quién aprueba sin leer? Pero de todo lo que leen, más allá de preocuparse por sacarse 51, 52, que está mal eso, pero tienen que ver de cada hoja que están leyendo qué les va a servir para cuando ustedes estén sentados en un escritorio solos frente al paciente. Eso es lo que tienen que aprender a distinguir, chicos, porque de nada sirve leer y leer y leer y leer para hacer un examen, que a veces los exámenes son bastante tontos, ¿no? Porque te preguntan cosas que no son objetivos primarios y que te vas a olvidar con la emoción de aprobar, te vas a olvidar en una semana. Entonces, no ese es el objetivo. Ustedes están forjando su carrera de médicos. O sea, con lo que ustedes están leyendo ahorita, tienen que defenderse en el futuro. Obviamente afinarán muchas cosas cuando hagan la residencia. Es cierto, ¿no? Todos nos pasa lo mismo. Pero deben haber conceptos que ustedes lo están acuñando ahorita para toda la vida, ¿no es cierto? Ustedes pregúntense, yo me pregunto muchas veces, ¿qué cosas he aprendido en la facultad que me hayan perseguido toda la vida? Conceptos claros, que los tengo claros desde que estaba en primero de medicina. Y son pocos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno estudia a lo tonto, uno estudia para probar y uno pierde el tiempo estudiando así. Por eso uno debe estudiar con tiempo, no debe estudiar 3 días antes. Ahí no vas a lograr nada, o una semana antes, o 15 días antes. Tienes que estudiar todos los días de tu vida y de cada cosa que estudias, pensar qué es de valor que te va a salvar en una situación que tú necesites hacer uso de tus capacidades con un paciente, ¿no es cierto? Sacar conceptos primarios. Entonces, eso es lo más importante. Lo que diga el docente en la teórica se van a olvidar. Puede ser muy interesante, como puede ser que no diga nada interesante el docente en la práctica. En la teórica puede estar un docente cansado, puede ser olvidado la mitad de las cosas que tenía que decir. No pueden basar su educación en lo que el docente dice, ni en la práctica ni en la teórica. Tienen que basar su educación en la lectura y la comprensión, ¿no es cierto? Y el sacar objetivos primarios y esos aplicarlos, ayudados por un buen docente o por una persona que quiera ayudarles a comprender cómo se refleja eso en un paciente. Esa es nuestra única función. Por eso, obviamente a mí me gusta que esté más, que esté todo el curso, aunque sea en la clase, a quien no le gusta, ¿no? Pero yo sé que los que están son los que cuentan, ¿no es cierto? Son los que no se puede obligar a una persona a estudiar, no se puede obligar. Se van a ver obligados el día en el que estén sentados frente a un paciente y tengan que resolver con un diagnóstico y un tratamiento adecuado, ¿no es cierto? La gente que es consciente, ese día se va a recién dar cuenta de que debía haber leído mucho más y tal vez ese día va a ser un poco tarde. Entonces, no cometan ese error. Este es el libro del que yo les había hablado, ese libro, bueno, esta es la versión anterior, pero hay una nueva que no ha cambiado demasiado. Bueno, los capítulos, voy repitiendo, ¿no? Es el Gama. Entonces, vamos a seguir avanzando. Mañana me parece que vamos a hacer PTI. Y la otra semana más vamos a terminar con transfusión, etcétera. ¿Ya? Mañana es un día complicado, chicos. Por elecciones. Entonces tenemos un montón de reuniones. La clase es tardecita, pero no sé qué pasará mañana.
Entonces vamos a estar atentos a través de Melissa y el grupo, les voy a avisar yo si va a haber mañana clase o la vamos a pasar para el viernes. Situación crítica del país y debemos participar, ¿no es cierto? Creo que de mucho tiempo, yo no sé mucho de política, pero creo que de mucho tiempo hay un candidato para